Bienvenidos electroamigos, soy Sami y nuevamente estoy aquí con ustedes. Hoy en Conectando con Sami hablaremos de los conductores eléctricos, cobre o aluminio, alambre o cable. ¿Cuál es el mejor y por qué? Quédate hasta el final y acompáñame junto con mis papás para descubrirlo. Pero antes, ¿Qué es un conductor eléctrico? Un conductor eléctrico es un material capaz de transmitir electricidad. Está compuesto principalmente por un material conductor, usualmente de cobre. Tipos de conductores eléctricos. Hay alambre sólido o hilo, que es un conductor formado por un cuerpo cilíndrico de una sola hebra, que puede estar desnudo o con aislante. Y el cable, que es un conductor formado por varios alambres que pueden estar cubiertos o no por un aislante. En los cables existen dos tipos principales: desnudos y aislados. Los cables desnudos son un conjunto de alambres o hilos desnudos retorcidos, y los cables aislados pueden ser: 1. Un conjunto de alambres retorcidos pero cubiertos con un aislante y con una chaqueta protectora. 2. Un conjunto de alambres aislados dentro de un aislante común y chaqueta protectora. Y 3. También pueden ser cables aislados y con chaqueta protectora. Ahora pasemos a los elementos de un cable. 1. Conductor. Es el núcleo central del cable que se encarga de transportar la electricidad. Los materiales más comunes son cobre y aluminio. Aunque ambos metales tienen una conductividad eléctrica excelente, el cobre constituye el elemento principal en la fabricación de conductores, por sus notables ventajas mecánicas y eléctricas. El uso de uno y otro material como conductor dependerá de sus características eléctricas, que es la capacidad para transportar la electricidad; mecánicas, que es la resistencia al desgaste y maleabilidad; del uso específico que se le quiera dar y, por supuesto, del costo. Por ejemplo, en líneas aéreas de distribución se prefiere utilizar aluminio, ya que es más liviano que el cobre, logrando mayor distancia en los puntos de sujeción. Generalmente se refuerza el conductor con un alma de acero para garantizar mayor resistencia a la tracción. En otros casos, se prefiere el cobre por tener mayor conductividad y resistencia a la tracción. Con esto se obtiene un conductor mucho menor en sección, comparándolo con uno de aluminio. Respecto al costo, es más costoso utilizar conductores de cobre que los construidos en aluminio. El tipo de cobre que se utiliza en la fabricación de conductores es el cobre electrolítico, de alta pureza, con un 99,99%. Dependiendo del uso que se le vaya a dar, este tipo de cobre se presenta en los siguientes grados de pureza o temple: duro, semiduro y blando o recocido. Segundo, aislamiento. Consiste en un recubrimiento aislante sobre el conductor para evitar que éste entre en contacto con elementos externos que están a distinto potencial, evitando cortocircuitos o fugas de corriente. Se clasifican en dos grandes grupos: termoplásticos y termoestables. Aislamientos termoplásticos son aquellos que pueden ser ablandados, fluidificados o distorsionados cuando son sometidos a cambios de presión y o temperatura. Normalmente vuelven a su estado inicial una vez cesan las causas del cambio de forma. Los más comunes en la fabricación son PVC, policloruro de vinilo; Z1, poliefinas; PE, polietileno lineal; PU, poliuretano. Aislamientos termoestables son aislantes que no se ablandan, fluyen o distorsionan apreciablemente, es decir, no cambian cuando se les somete a cambios de presión y o temperatura. Una vez que estos agentes lo deforman, no vuelven a su estado original. Los más comunes son EPR, etileno propileno; XLPE, polietileno reticulado; EVA, acetato de etil vinil; SI, silicona; PCP, neopreno; y SBR, caucho natural. Chaqueta o cubierta protectora. Protegen mecánicamente al cable o hilo, es decir, protege el alma y el aislante de daños físicos y o químicos como el calor, la lluvia, el frío, raspaduras, golpes, entre otros. Se suelen construir de nylon, aunque no todos los conductores tienen esta cubierta. A veces el propio aislante hace las veces de aislante y cubierta protectora. Cuando el conductor está sometido a desgastes externos muy grandes, la cubierta protectora puede ser de acero, latón u otro material resistente. En este caso, a la cubierta protectora se le denomina armadura. Tercero,
Tamaño o calibre de los cables y conductores. El tamaño de un conductor viene determinado por su sección transversal. La sección del conductor es el área del alma conductora. Esta sección se tiene que calcular para que nuestro conductor sea el correcto a la hora de ser instalado. Importante, los cables en la norma ANSI o americana a la sección se le expresa en AWG, American Wire Gauge, sistema propuesto por Mears, Brown y Sharp en 1855, donde cada diámetro está dado en pulgadas y multiplicando por 0.0890526 para obtener el siguiente diámetro de menor tamaño. A continuación te presentamos la siguiente tabla. Los cables en la norma IEC europea, la sección se expresa en milímetros cuadrados, como se muestra a continuación. Te presentamos una tabla comparativa para que veas a qué se asemeja cada calibre de cable AWG en milímetros cuadrados. Es importante aclarar que no son equivalencias exactas, sino valores aproximados. Y bueno, electroamigos, Sami se despide por hoy. Nos gustaría conocer tus opiniones, deja tus comentarios. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo. No olviden darle like, compartir y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte nuestro contenido. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden, con paciencia y constancia todo lo podemos lograr. Hasta pronto, electroamigos.